Bueno, buenos días a todos. Continuando con la serie de cruzado posterior, el tema que me corresponde hoy es el de la lesión asociada de la esquina posterolateral. No está corriendo. Entonces, para hablar de la esquina posterolateral, primero hay que mencionar las indicaciones de la misma, ¿cierto? Y los objetivos que yo tengo para la charla es precisamente abordar las indicaciones de una manera fácil a partir de la clínica y de la radiografía simple, que son dos maneras muy fáciles de enfocar al paciente con lesión de la esquina posterolateral. Y segundo, presentar los resultados de la literatura respecto a la reconstrucción del cruzado posterior y cómo le ayuda a que no hayan fallas cuando hay una asociada de la esquina posterolateral. Entonces, digamos, la historia natural de la lesión del cruzado posterior es algo difícil de enfocar cuando uno pasa por alto lesiones como las de la espina posterolateral, porque se supone que hasta el 60% de las lesiones del cruzado posterior se acompañan de una lesión del posterolateral, pero como a veces minimizan ese hallazgo, pues no lo intervienen y el paciente va a fallar casi en un 50% de los casos de la literatura y con el tiempo pues falla mucho más. Y el 96% de lesiones de cruzado tienen un posterior, tienen alguna lesión ligamentaria asociada. Entonces, como les mencionaba, se simplificaba mucho el abordaje de las lesiones del cruzado posterior, pasando por alto estas lesiones de la esquina posterolateral sobre todo. Y contra la lesión aislada, pues digamos existe un consenso sobre que se debe tratar de forma quirúrgica la lesión del cruzado posterior con la esquina posterolateral asociada. Entonces ya les adelanto mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Respecto a la anatomía, mencionar brevemente lo que es la esquina posterolateral con sus tres estabilizadores primarios estáticos, que son el ligamento colateral fibular, remarcado en un dibujo, el tendón del popliteo, que tiene además una proyección adicional hacia el surcus popliteo en la cabeza del peroné, el surcus en la cabeza del peroné y el ligamento popliteo fibular. Otras estructuras que encontramos en la región posterolateral de la rodilla son la cápsula posterior, los ligamentos meniscotibial y meniscofemoral, que son fibras más profundas del ligamento colateral lateral, el ligamento facialofibular, que puede ser accesorio, y por último, el ligamento arcuato. Entonces, nuevamente imagen de los estabilizadores, pero ya están dinámicos, que son los tendones que llegan a la articulación, tendones biarticulares, la cabeza lateral del gastrocnenio, la banda iliotibial y por último el bíceps femoral, también demarcados con números y en este preparado anatómico. Entonces, respecto a la biomecánica, hablando nuevamente de los tendones que acaba de mencionar, de los ligamentos que acaba de mencionar, es importante saber que el primero de los estáticos es el ligamento colateral o fibular y es el primer estabilizador en varo y rotación externa, sobre todo desde las funciones 0 a 30. Y es un secundario para la rotación interna. Entonces ya vemos, varo y rotación externa, su función primaria para estabilizar la rodilla. El segundo de los ligamentos es el tendón popliteo, que estabiliza de forma primaria la rodilla en rotación externa y también la ayuda en varo. Ya vemos que es una acción combinada entonces con el colateral lateral y por último ayuda en la flexión de la rodilla. Es el que inicia o es el que da el arranque a la flexión de la rodilla en todos los casos del tendón del popliteo. Y por último, el popliteo fibular, que también es un estabilizador en varo, pero en este caso, por la dirección de asociación, es un restrictor de la rotación interna. Entonces, grosso modo, los estabilizadores estáticos de la rodilla en la región posterolateral son estabilizadores primarios en varo y para la rotación externa y alguna función coadyuvante en la flexión y la rotación interna. Varo y rotación externa. Esta revisión, digamos, reciente de la literatura del 2021 nos menciona que la esquina posterolateral provee estabilidad para el paro, la rotación externa y la traslación posterior en hiperextensión. Esto principalmente entre los 0 y 45 grados, citando el artículo. Entonces mencionan que en ausencia de la esquina posterolateral, todas las fuerzas se van a trasladar al cruzado posterior o a los cruzados. Y por eso se ha visto que cuando hay lesiones de cruzados y lesiones inadvertidas de las esquinas o de la esquina posterolateral, pues básicamente como la fuerza se traslada al cruzado posterior, el ligamento tiende a fallar en corto plazo. Respecto a la clínica de la herida, entonces tenemos también, como mencionamos en la charla anterior, un bostezo lateral para evaluar la incompetencia primero a 0 grados el colateral lateral. Si uno tiene a 0 grados un bostezo, uno podría tener incompetencia del colateral lateral
y de los cruzados, generalmente estamos hablando del cruzado posterior en este caso. Si solamente es en 30 grados el bostezo que es positivo, probablemente la incompetencia se trate solamente del colateral lateral. ¿Listo? Hay una clasificación para los bostezos que es importante para el manejo, ya lo vamos a ver después. Entonces, una de ellas la escribió Houston y son grados 1, 2 y 3, así como lo teníamos en cruzado posterior. ¿Cómo lo tenemos en este caso? Houston decía, cuando hay 0 a 5 milímetros de apertura lateral o 0 a 5 de rotación externa, uno tiene un grado 1, de 5 a 10 de apertura grado 2 y de más de 10 de apertura grado 3, lo mismo con los grados. Está la de Fanelli y otra de Ranawatt que es parecida, donde Fanelli dice, siempre hay aumento de la rotación externa tibial, pero en el grado 2 aumenta el varo, leve, moderado, diríamos que es, por ejemplo, entre 0 a 10, puede ser, y ya cuando hay un varo severo más de 10 para Fanelli, él dice que el colateral lateral tiene compromiso importante, similar a la de Ranawatt. Entonces, cuando uno evalúa las clasificaciones como tal, tenemos que en el grado 1, por estudios biomecánicos y anatómicos, se ha encontrado que probablemente haya una lesión del tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular. En la grado 2 es popliteo fibular y probablemente el colateral lateral, y ya en la 3, además, puede haber una lesión de la cápsula y de los cruzados, en este caso el cruzado posterior. Otro de los exámenes que uno puede hablar clínicamente y que habla sobre la laxitud de las estructuras posterolaterales es la maniobra de Houston. Fijando la rodilla del paciente, uno desde la luz levanta, hace una hiperextensión de la pierna, y si tiene, digamos, un aumento de más de 5 grados, digamos, la hiperextensión normal puede ser hasta 5 grados, pero 10 grados, 15 grados, el paciente podría tener la laxitud posterolateral y nos habla de que probablemente hay una lesión combinada en este caso. Entrar al test, como lo vimos en la charla pasada, es importante, y así en este caso mucho más, porque nos puede confirmar clínicamente que el paciente tenga una lesión asociada, probablemente, y esquina posterolateral. Recordemos, una diferencia del ángulo muslo-pie de más de 10 a 15 grados, primero a 30 de flexión, solamente nos habla de esquina posterolateral aislada, pero si se combina los 90, puede ser una posterior o esquina posterolateral. Recordar, rotación externa y diferencia de más de 10 a 15 grados. No, simplemente toman el ángulo monopía, pero es la diferencia de la rotación externa, solamente la diferencia de la rotación externa. Pero no tiene nada que ver con el monopié, sino la posición del monopié. Ahí me equivoco, pero simplemente lo que hablan es la diferencia de rotación externa. No, no es en el pie, es simplemente la tibia. ¿Cuánto rote la tibia? Pues la rodilla de la tibia. La tibia. Yo solo necesito saber cuánto me rota la tibia. Digo en la posición, porque la tibia. De acuerdo. Otro de los hallazgos al examen clínico es el empuje lateral o empuje varo. El paciente, como vemos en esta imagen, cuando da el paso, hace por momento aductor una traslación, pues, o una apertura mayor por el varo, pues, de su incompetencia, probablemente por la esquina posterolateral. Y otros signos, ya el paciente clínicamente, cuando uno lo pone de pie, puede tener un varo pronunciado, que hable de la actitud lateral o posterolateral, y el signo de la batea, que ya es, pues, el diagnóstico del cruzado posterior, como lo veíamos en la charla pasada. Entonces, el diagnóstico, pues, evidentemente puede ser clínico, y nos apoyamos de la radiología básica. En este estudio del 2008, el doctor Laprat, él toma 8 rodillas cadavéricas y empieza a reproducir a partir de los 0 a los 20 grados de flexión, estrés en varo, para poder determinar cuándo hay competencia o incompetencia del colateral, las estructuras laterales, haciendo pues la disección de los tendones y ligamentos de la esquina posterolateral. Entonces él encuentra que la apertura lateral normal de la rodilla es de 9.7 milímetros. Cuando abre
2.7 más de la apertura normal, probablemente no tenga una lesión aislada del colateral lateral. Y si ya abren más de 4 milímetros, encuentra que no probablemente tenga una lesión de la esquina posterolateral de otras estructuras asociadas. Y aparte agrega en su estudio que cuando él encontró que había una apertura de más de 7.8 milímetros en el estrés en varo, probablemente había una lesión del colateral lateral, de la esquina posterolateral y de algunos de los cruzados. Entonces esto es importante para tener en cuenta a la hora del diagnóstico, porque la práctica ha sido muy de la escuela de hacer siempre radiografías con estrés, sea para lesión de cruzado posterior, en las crónicas o para lesiones de los colaterales y diagnosticar entonces estas patologías. Aquí lo menciona, por ejemplo, muestra una rodilla izquierda que abre 9.5, normal para él, porque pues puede abrir hasta 9.7, 10 milímetros, pero en esta ya abre 11.9, probablemente tenga una lesión del colateral lateral. Listo. Entonces es importante para tener en cuenta el diagnóstico de esta patología. Otro que nos presenta uno de los artículos ya intraoperatorio, que le van a hacer una reconstrucción del posterior y encuentran esta laxitud posterolateral, le encuentran una apertura, pues yo creo que hay más de 3 centímetros y nos habla de una lesión ya de la estructura de las esquinas, de la esquina posterolateral. También la radiografía con estrés no lo dejemos de lado, recordar que cuando uno tiene una radiografía con estrés que tenga una diferencia y un aumento de la traslación posterior de la tibia de más de 12 milímetros, la lesión no solamente es del cruzado posterior, sino que muy probablemente sea de la esquina posterolateral o de las esquinas, pero probablemente la esquina posterolateral, que es la lesión frecuentemente más asociada al cruzado posterior. Y la resonancia, simplemente como un método confirmatorio muchas veces para el tratamiento operatorio y demás, para poder encontrar también hallazgos adicionales a la lesión. ¿Cuáles son? Generalmente, cuando el paciente tiene una lesión del cruzado posterior y de la esquina posterolateral, va haciendo cambios en el compartimento medial y patelofemoral, como lo hemos visto. Entonces, probablemente tenga, pues, secundario a la lesión ya que se ha perpetuado en el tiempo, muchos signos de daño condral en el compartimento medial en algunos de los casos. Listo. Respecto al tratamiento, entonces, una de las revisiones más de la literatura sobre el tema, que es del 2001, nos menciona lo siguiente. Cuando uno tiene una lesión del cruzado posterior, hay 3 fases en las que el paciente cursa a lo largo de la historia clínica de la enfermedad como tal. Entonces, la primera de ellas, adaptación funcional, que es de 3 a 18 meses, con un paciente con un cruzado incompetente. Luego, la tolerancia funcional, el paciente empieza a hacer cambios adaptativos de la rodilla, pues en secundario a su ausencia de cruzado, a su incompetencia. Y por último, empieza ya luego de 25 años más o menos, con el deterioro de los compartimentos medial y el patelofemoral. Pero entonces dice que el paciente con una lesión del cruzado posterior se caracteriza pues más clínicamente por dolor que por inestabilidad. Solamente pues cuando hay lesiones asociadas, en este caso esquina posterolateral, el paciente puede desarrollar con mucha más frecuencia síntomas de inestabilidad y esto lo va a llevar a consulte y que sea de pronto de manejo químico mucho más fácilmente pues en estos enfoques. Entonces, esta metaanálisis a partir de 5 estudios biomecánicos quiere evaluar la importancia de las estructuras posterolaterales asociadas a la lesión del cruzado posterior. Lo que hacen en este caso, pues a partir de rodillas cadavéricas, no mencionan pues cuántas rodillas cadavéricas hay en el total de los estudios, pero son 5 estudios biomecánicos, evaluan el cajón posterior, la rotación externa, la rotación en varo y un cajón posterior más rotación externa. ¿Qué hacen? Toman unas rodillas que son digamos, con lesión de ambas, ¿cierto? Esquina posterolateral y cruzado, y reparan solamente el cruzado posterior. Y en cambio, toman otras rodillas que tienen las dos estructuras sanas y evalúan todo lo que yo les menciono. Y aparte quieren encontrar si cuando reconstruyen el cruzado posterior sirve la técnica de un as o la técnica de dos ases para sufrir si no reparan la esquina posterolateral. ¿Listo? Entonces, cuando evalúan digamos, el paciente con la reparación del cruzado posterior versus la rodilla intacta, y evalúan la rotación externa, no encuentran ninguna diferencia. O sea, parece ser que básicamente reconstruye el cruzado, pero si reconstruye la esquina posterolateral no tiene ningún sentido porque probablemente la rodilla que tenga los dos ligamentos intactos va a funcionar mucho mejor. Lo mismo para la rotación externa y el cajón posterior, tampoco, porque siempre la rodilla que tenga los ligamentos intactos va a funcionar mucho mejor. Reconstruir el cruzado posterior no me va a ayudar mucho a la rotación externa del cajón posterior del paciente. También, cuando comparan uno de los haces, solamente pues hablando del cajón posterior, encuentran que a 90 probablemente la técnica de dos haces pueda tener un poco de mejoría en la traslación posterior, pero recordemos que es un estudio cadavérico. En rotación externa no hay en ambos y en rotación externa en varo tampoco hay diferencias. Lo que concluyen en el estudio son dos cosas. Primero, que cuando hay una lesión combinada
La reconstrucción aislada del ligamento cruzado posterior, digamos, no restaura esa función biomecánica de la rodilla y siempre debería tener, digamos, los ligamentos más intactos y reconstruir tanto el cruzado posterior como las esquinas, porque probablemente, como ven ellos, se encuentran que tienen una mejor respuesta clínica a la rotación externa, al varo y a la traslación posterior de la tibia, cuando están intactas las dos estructuras, mientras que solamente con reconstruir cruzado no sirve. Y por último, que no hay diferencias entre reconstruir uno o dos haces, pero lo grande es que cruzado más esquina, si solo reconstruyen cruzado, va mal porque realmente siguen siendo muy, digamos, muy laxas a rodillas con lo que evalúan los estudios. Respecto a técnicas, han descrito muchas. La idea de hoy no es recorrerlas todas, pero mencionar que la PRAT, por ejemplo, a partir de dos estudios describió la técnica, uno en el 2006 y en el otro en el 2008, y lo que él mencionaba era una técnica anatómica donde reconstruye a partir de dos puntos femorales el ligamento colateral lateral, el ligamento popliteo y también saca el popliteo fibular. Es una técnica anatómica, la técnica de Jung que es similar, ¿cierto? Pero a partir de un popliteo fibular mucho más bajo y anterior y comparan en los estudios las diferentes técnicas sin encontrar diferencias en ambas en la respuesta clínica de los pacientes. Y tampoco, pues, digamos, como sintomática cuando el paciente tiene la evaluación clínica posterior después de la reconstrucción. De pronto, cuando hacen una rotación externa, los pacientes que tienen técnica de la PRAT encuentran que hay menos rotación externa tibial en estos casos. Y también hay técnicas no anatómicas como la de Larson, que vale la pena mencionarla, simplemente a partir de un punto isométrico toman equidistante y lo pasan por un túnel en la cabeza del peroné para reconstruir pues, las estructuras laterales. Esto no es una técnica anatómica. Entonces, los resultados de la reconstrucción posterolateral asociada al cruzado, pues digamos, son diversos y presentados en la literatura de esta manera. Este es una revisión sistemática del 2017 a cargo del doctor Nicolás Mazzulli, donde él menciona a partir de los procedimientos más comunes que se hacen en las roturas del cruzado posterior y la esquina lateral, cómo lo hagan los pacientes. Primero, hace un análisis de lo que utilizan los autores. Es a partir pues, de 259 rodillas y dice que las técnicas más frecuentes son las de unas y con autoinjerto. En segundo lugar, unas con aloinjerto. Y cuando hacen reconstrucción de la esquina posterolateral, las técnicas más frecuentes son, uno, el Larson, y dos, las técnicas anatómicas. Entonces, ellos, ¿qué evalúan? Cuando uno tiene lesión del cruzado posterior y en la esquina, los autores prefieren hacer una reconstrucción del ligamento cruzado posterior de unas y un Larson en la mayoría de los casos. Y luego otros hacen cruzado posterior más anatómica, es la combinación más frecuente. Entonces, cuando evalúan los desenlaces de los pacientes llevados a una reconstrucción dual, como les menciono, cuando evalúan el IKS, encuentran que en el preoperatorio los pacientes tenían unos scores objetivos grado C y grado D, y siempre en el postoperatorio mejoraban a grado A y grado B, dando a entender que el 83% de los pacientes van a tener unos buenos resultados cuando se reconstruyen cruzado posterior y esquina posterolateral, mientras que Nicola Maffuli en la revisión sistemática menciona que los resultados en pacientes donde se les pasó por inadvertido una lesión de la esquina posterolateral y se reconstruyó el cruzado posterior, tenían lesiones tan desfavorables como hasta el 80%, porque progresaba y probablemente rompían el injerto. Entonces, pasar de un 80% negativo a un 83% positivo es bastante bueno cuando se reconstruyen las dos estructuras. Y por último, también cuando evalúan otros scores based on tenure y demás, siempre hay una P estadísticamente significativa a favor de los pacientes porque tienen mejorías funcionales en la reconstrucción dual, el cruzado posterior y las esquinas o la esquina posterolateral. Entonces también es bueno. Y mencionar en su revisión sistemática que entonces se recomienda la reconstrucción a un tiempo de la esquina posterolateral y el cruzado posterior en pacientes con inestabilidad posterolateral rotatoria, que es clínica. También dice pues en su análisis que generalmente estos pacientes deberían llevarse cirugía en un tiempo y más o menos en las primeras 3 semanas de la lesión. Y también, pues, que se recomienda fijar primero el cruzado posterior y luego hacer la esquina posterolateral. También, entonces, simplemente lo que ya les había mencionado, que los resultados por la revisión sistemática que realiza Mafuli es que el 83% de los pacientes llevados a la reconstrucción dual funcionan de buena manera, por síntomas y por escalas funcionales. Aquí vamos a operar entonces. Ya habíamos visto en la charla anterior que la indicación primaria para operar un cruzado posterior era un cruzado grado 3 que hubiera fallado al manejo conservador y estuviera sintomático, sea dolor, inestabilidad o demás, aguda o crónica. Y
Las lesiones grado 2 y grado 3 en pacientes que tuvieran lesiones ligamentarias asociadas. Este es el punto principal, que es lo que estamos evaluando hoy. Meniscales, lesiones abusivas desplazadas en agudo o pacientes atletas. Entonces, el punto resaltado en amarillo es lo que nos compete hoy. Las lesiones ligamentarias asociadas, que son, en nuestro caso, las de la esquina posterolateral. Y para el tema aislado, cuando uno se va a Noyes, encuentra que las indicaciones de operar una esquina posterolateral son 6 a 10 milímetros de apertura lateral a 20 grados, es decir, clínicamente, Houston o la escala de Fanelli, grado 2 a 3, más de 15 grados de rotación externa a 30 o 90, es decir, real test positivo, que tenga un empuje lateral, clínicamente, varo, paciente varo que tenga, digamos, también el empuje lateral asociado, que sea un doble o triple varo, o por último, que sea una lesión aguda abusiva de la espina. Entonces, indicaciones aisladas de cruzado posterior, indicaciones asociadas aisladas de la esquina posterolateral. Y ya leyendo los artículos, uno no encuentra específicamente que los autores digan, entonces a paciente de esquina y de cruzado lo opero de esta manera porque están las indicaciones. Si uno las reúne, uno puede llegar a algo que yo hice, pues, que es digamos, un semáforo de tratamiento por clínica y por las imágenes diagnósticas. Si uno tuviese un cajón posterior grado 1 y una esquina posterolateral grado 1, nos vamos al verde, que puede ser manejo conservador, ¿cierto? Si es un cajón posterior grado 2 con esquina posterolateral grado 2, probablemente amarillo, y depende de síntomas o depende de la inestabilidad del paciente, uno puede tender a manejarlo conservador o quirúrgico. Los autores prefieren manejarlo de forma quirúrgica en muchos de los casos, y si un ponga grado 3 más una esquina grado 3, básicamente el manejo sería quirúrgico. Esto también puedo apoyarlo de los rayos con estrés, que recordemos que un varo con apertura de más de 4 milímetros es lo normal, o con un campo posterior de más de 12 en la radiografía con estrés, también nos indicarían lesión asociada y nos llevarían al paciente a un escenario de tratamiento. Entonces, básicamente, esta era la charla de hoy, y mis conclusiones es que la lesión inadvertida de la esquina posterolateral definitivamente lleva a malos resultados en la reconstrucción del cruzado posterior. El diagnóstico de la lesión combinada es eminentemente clínico y puede apoyarse en la radiología básica simple, pues, de la resonancia en principio. Y el tratamiento quirúrgico, independientemente de la técnica, funciona de muy buena manera porque tiene unos desenlaces funcionales descritos de la literatura del 83% en general para los pacientes que tienen la reconstrucción dual. La charla de hoy.